Hermanos, vamos a leer, por favor, la palabra de Dios en el libro de Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, versículos 28 al 31. Gloria al Señor. Joel 2, 28 al 31. Dice así la palabra de Dios. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Amén. Gloria al Señor. Oremos. Padre, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, porque nos permites estar en tu santo templo. Gracias por la presencia de mis hermanos. Señor, porque tu presencia en este lugar, tu Espíritu Santo que se mueve entre nosotros, nos llena de gozo, nos llena de paz. Gracias, Señor, por tu dulce presencia. Permite, Padre, que tu Espíritu Santo more en cada vida, en cada corazón, y nos llene de tu amor, de tu gozo y de tu paz. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén, aleluya. Amén, amén. Gracias, hermanos. Siéntense, por favor, hermanos. Qué bueno es el Señor. Bueno, hermanos, pues, ¿qué día es hoy? Hoy es domingo primero de noviembre del 2020, ¿verdad? 2020. Entonces, 1 de noviembre es un día de fiesta. ¿Qué se celebra hoy? Hoy celebramos. ¿Qué dijo? Los muertos. Gloria al Señor. Bueno, sí, ¿verdad? Ya afuera se celebra, por todos lados anda lo de los muertos. A propósito de muertos, vamos a decir algo. Bueno, de entrada déjenme decirle que celebramos. Es aniversario de nuestra iglesia. La Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús nació un 1 de noviembre del año de 1914. Presente lo tengo yo, 1 de noviembre. Así es que hoy, en realidad, como Iglesia Apostólica, estamos celebrando que la Iglesia está cumpliendo 106 años. Así es que, hermanos, ahorita voy a hablar un poquito más acerca de esto que estamos celebrando como Iglesia Apostólica. Amén, hermanos, el surgimiento, el nacimiento de nuestra iglesia en México, por supuesto. Voy a referirme un poquito al nacimiento de la iglesia a nivel general, pero hablaré en particular de nuestra iglesia en México. Pero antes, bueno, pues hablemos, digamos, algo acerca de los muertos, ¿verdad? Acertó mucho este jovencito, ¿cómo se llama? Adán, muy bien, Adán, muy bien. Bueno, pues allá se habla, allá fuera de los muertos, y celebran el Día de Muertos o la muerte, ¿no? Hermanos, nosotros como cristianos no celebramos la muerte, nosotros celebramos la vida. Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Así es que nosotros estamos aquí para celebrar a Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, quien nos amó y que ciertamente murió por nosotros en la cruz del Calvario y fue sepultado, pero resucitó de entre los muertos al tercer día y ahora vive y reina para siempre. De modo que hacemos bien en cantar ese coro que luego cantamos, ¿no? Que dice, Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Amén. Así es que no celebramos a un Cristo muerto, no celebramos a un Cristo que quedó en la tumba, sino que aquel que ciertamente murió por nosotros, por nuestros pecados, para que por su sangre derramada tú y yo alcanzáramos el perdón de nuestros pecados, y fue sepultado, pero al tercer día, aleluya, resucitó de entre los muertos con gran poder y gloria y autoridad. Aleluya. Sí, esa celebración de los muertos que se practica especialmente en México, ¿verdad? Es una celebración que incluso se tiene en México desde antes de la llegada de los españoles. Y hermanos, pues la gente que no conoce la palabra de Dios celebra a su forma, a su modo, pero qué interesante es conocer, queridos hermanos, lo que dice la palabra de Dios al respecto. Tú tienes tu Biblia. Entonces, hermano, hay que hablar de lo que la Biblia dice con respecto a los muertos y a la muerte. Gloria al Señor. Así es que Jesucristo es la vida. Y Jesucristo con su muerte dio muerte a la muerte. Jesucristo está escrito por el profeta, y esta palabra se le puede poner en boca a Jesús, que dice: muerte, yo seré tu muerte. Gloria al Señor. Eso es lo que dice la Escritura. Así es que Cristo con su muerte dio muerte a la muerte, porque resucitó de entre los muertos, y entonces hasta ahí llegó la muerte. La muerte para el cristiano ya no es nada. Tú y yo no vamos a morir. Jesucristo agregó, ¿verdad? Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Así es que, hermanos, tú y yo, si creemos en Cristo, si hemos entregado nuestra vida a Cristo, tenemos vida eterna. Y entonces, hermanos, hemos pasado de muerte a vida. Nada de muerte para nosotros. ¿Qué será la muerte para el cristiano? Bueno, un leve dormir. Nos vamos a dormir un poco. Y de ese sueño de la muerte el Señor nos va a despertar cuando Él venga a recoger a los suyos, a su pueblo, a su iglesia. Aleluya. Así es que Jesucristo acabó con la muerte. La Biblia dice que el postrer enemigo que será derrotado es la muerte. Gloria al Señor. Bueno, pero resulta que por ahí hay quienes le hacen culto a la muerte. Repito, nosotros no. Culto a la vida, que es Cristo. Y no solamente le hacen culto, sino que hasta le hacen una imagen, un ídolo. Tienen un ídolo ahí que según eso le piden y les hace milagros, les concede ahí peticiones que le hacen. No es verdad. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a los ídolos? Que los ídolos, hermanos, no son nada. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué es un ídolo? Nada. Ese ídolo que está en la esquina de la muerte y nada es lo mismo, ¿verdad? Gloria al Señor. La Biblia dice que los ídolos tienen ojos, pero no ven. ¿Tienen nariz? No perciben aromas. ¿Tienen boca? No hablan. ¿Tienen manos? No palpan. ¿Tienen pies? Y como no caminan, les dan su vueltecita. Tienen que cargar porque no caminan, ¿verdad? Entonces, y resulta que este de la esquina ni ojos tiene. Tiene ahí dos cuencas, pero ni los ojos, ni ojos tiene. Entonces, si los que tienen ojos no ven esta que no tiene ojos, menos va a ver.
¿verdad? No tiene nariz, nada más tiene un hoyo ahí. Tiene un agujero ahí, ¿verdad? ¿Y ustedes creen que le va a llegar el aroma de las flores que le ponen y de las velas y del incienso? No, ¿verdad? Tiene boca, pero no habla. Tiene pies, pero pues ahí la tiene paradita, no se mueve para nada, ¿verdad? La Biblia dice que entonces esos ídolos no tienen ningún poder, no pueden escuchar, no pueden responder, no pueden hacer ningún favor, porque eso y nada es lo mismo. Pedirle a eso y pedirle a nada es lo mismo. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, por supuesto, nosotros como cristianos no debemos confiar en un ídolo, en una imagen, porque no tienen poder alguno. Nuestro Dios es espíritu y Él nos escucha, y a Él no hay que compararlo, no hay que representarlo, no hay que ponerlo, ni siquiera con materiales pues que bonitos, caros, como piedras preciosas, como oro o plata. No, a Dios no le gusta que lo representen de ninguna manera, porque Dios es espíritu y Él quiere verdaderos adoradores, y los verdaderos adoradores son los que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Eso quiere decir sin verlo, sin necesidad de tener ahí un bulto, una imagen de Él y así adorarlo. No se necesita. Dios es un Dios real y verdadero, y a Él podemos adorarlo, podemos cantarle, podemos orar a Él, podemos pedirle con todo el corazón, y Él nos escucha, y Él sí responde, y Él sí habla. Es un Dios real, el Dios al que nosotros servimos. Así es que a ese Dios, repito, la palabra de Dios nos enseña que no le gusta que lo representen de ninguna manera, con ninguna imagen, con ningún ídolo. Aleluya. Ahora, ¿qué más dice la Biblia de los ídolos y de los que confían en ellos y los que los hacen? Además, otra cosa interesante es que Dios nos hizo a nosotros. Cualquiera que haga una imagen, no puede ser esa imagen obra de manos de hombres, no puede ser un Dios, no puede ser, por supuesto, el Dios nuestro. Dios nos hizo, y cuando un hombre hace una imagen y le dice tú eres mi Dios, pues obra de manos de hombres no es posible. Gloria al Señor. Así es que a ese Dios que nos hizo es al que servimos, al que adoramos con todo nuestro corazón. Gloria al Señor. Y bueno, hermanos, esto con respecto a las imágenes, a los ídolos que representan a la muerte, como en esta ocasión. Ahora, se dice que esta noche vienen los niños pequeños, ¿no? Y mañana los niños más grandes, las personas más grandes, perdón. Quiero decir, hoy los niños, todos los niños son pequeños, ¿verdad? Los niños, y mañana los adultos que les preparan una ofrenda y que vienen y se la comen. No es cierto, ¿verdad? Quien ha hecho algo de eso se da cuenta que al otro día amanece exactamente igual la ofrenda, a menos que el perrito o el gato se haya metido ahí a alborotar algo, ¿verdad? Exactamente igual. Pero es que dicen, no, es que vienen y se comen la sustancia y por eso tú pruebas ahí el pan y ya no te sabe a nada. Bueno, hermanos, pues todo eso, por supuesto, entendemos que es pues una especie de costumbre, una tradición en México, pero que pues en realidad no suceden así las cosas. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de los muertos? Que duermen, que descansan y que ya no vienen. No pueden venir del lugar donde están en reposo hacia el lugar de los vivos. Aquí hay que decir algo acerca del espiritualismo. Aquellos que consultan a los muertos, ¿verdad?, y que pretenden que el espíritu de un muerto venga y les dé algún mensaje, les dé alguna orientación, alguna palabra. La Biblia nos dice que eso no es posible. La Biblia nos
dice que eso es mentira, que eso es engaño de Satanás y de sus demonios, que todo aquel que consulta a muertos, en realidad no son los muertos los que vienen y les dan ahí una palabra, sino que son espíritus inmundos, demonios, que engañando ocupan el lugar de la persona que murió para comunicarse, según eso ahí, con el familiar, ¿verdad? O con la persona que está invocando los muertos. Así es que, en vista de este engaño, la palabra de Dios previene a todo aquel que cree en el Dios verdadero y nos dice: no consultes a los muertos. ¿Para qué? Para que no caigas en ese engaño, porque no es cierto que vengan, para que se puedan comunicar con los vivos. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de los muertos? Que duermen, que descansan, ¿verdad? Y que no se enteran más de cosas que pasan aquí, ¿verdad? Sino que ahí estarán en reposo hasta el día en que venga Cristo a levantar a todos los que murieron confiando en Él. El día de la resurrección, Cristo viene, y viene pronto, y cuando aparezca en las nubes, sonará la trompeta, y luego dice la Escritura que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivamos, los que estemos con vida en ese momento, alcanzaremos a los muertos y juntos recibiremos a Jesús en el aire para a partir de ahí estar siempre con el Señor. Aleluya. Entonces, ¿hasta cuándo van a resucitar los muertos? Cuando Cristo venga por su iglesia. Después va a venir un periodo, el periodo de la tribulación y de la gran tribulación, en donde algunos otros van a morir y van a resucitar para integrarse al pueblo de Dios en ese periodo, hasta que lleguemos al punto final del último juicio, el juicio del trono blanco, el juicio final, en donde allí resucitarán todos los demás muertos. Gloria al Señor. Amén. Repito, ¿cuál es el orden de la resurrección? Primero Cristo. Amén. Cristo, las primicias. Él es el primero que murió, fue sepultado y resucitó para no volver a ver más la muerte. Primero Cristo. Luego los que son de Cristo en su venida. Amén. Amén. Y ya al final, en el juicio final, todos los demás muertos, aún los que no quisieran resucitar. Aún aquellos que dicen: no, pues yo me muero, que ya termine todo ahí, que no se portaron muy bien, pero ellos los va a llamar el Señor a juicio. Tendrán que comparecer ante el tribunal de Cristo, lo quieran o no. Gloria al Señor. Pero bueno, de nuestros queridos hermanos en la fe, que se nos han adelantado, de ellos digamos que vamos a tener el gusto de verlos en la resurrección, ¿verdad? Van a resucitar y luego nosotros seremos transformados y ahí los vamos a ver. Vamos a tener la dicha de vivir con Cristo eternamente. Aleluya. Y ahí vamos a reunirnos en aquel lugar, dice la Escritura, en donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Aleluya. Así es que eso es lo que la Biblia nos habla para consolarnos con respecto a nuestros seres queridos que se han adelantado. Que no hacemos mal en recordarlos, ¿verdad? Recordar a nuestros padrecitos, mi papá, mi mamá, algún hermano amado que se haya adelantado, pues haremos bien en recordarlos, no pretendiendo que de alguna manera puedan venir a ponerse en comunicación con nosotros. Lo que la Biblia enseña es que ellos duermen, descansan y que ya los veremos en la resurrección. Amén, hermanos. Confiamos en el Señor. Así es que esto con respecto a los muertos. Pero bueno, decía, hermanos, lo que celebra la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús es lo que ocurrió en 1914, 1 de noviembre de 1914, en Villa Aldama, Chihuahua.
Pero déjenme hablarles un poquito de los antecedentes. ¿Cómo es que surge la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús en México a partir de esa fecha que ya mencioné? ¿No se les olvida? ¿Qué día es hoy? 1 de noviembre. Fue en la mera época de Pancho Villa, ¿verdad? En la mera época de la Revolución, justamente 1914. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, pero el antecedente es que el 1 de enero de 1901, fíjese bien, hermanos, 1 de enero de 1901 fue el primer día del siglo XX. 1 de enero de 1901. El próximo 1 de enero, ¿verdad? El que falta poquito, falta como que 2 meses, algo así, para que llegue, se van a cumplir 120 años de que ocurrió esto, ¿verdad? El 1 de enero de 1901, una señorita llamada Agnes Osman, ¿verdad?, en un lugar de nombre en Topeka, recibió el año nuevo, ¿verdad?, y el siglo nuevo en un culto, ¿verdad? Como luego celebramos aquí que el día 31 tenemos oración, empezamos antes de que termine el año, antes de las 12, y luego seguimos con la oración, y a las meras 12 estamos de rodillas en oración, luego pasan las 12 y todavía seguimos en oración, y así despedimos el año viejo en oración y recibimos el nuevo año en oración. Ahora aquí nos referimos no solamente a un año nuevo, sino a un siglo nuevo. Terminó el siglo XIX y entró el siglo XX. Bueno, esa noche esta señorita Agnes Osman estuvo orando y hablando en lenguas por la presencia del Espíritu Santo. Y esto, hermanos, dio lugar a un movimiento que se llama el movimiento pentecostal, al cual nosotros pertenecemos como Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Este movimiento pentecostal, ¿desde cuándo comenzó así de manera especial lo que se le llama la lluvia tardía? Este movimiento pentecostal, hermanos, el 1 de enero de 1901 en Topeka, Kansas, en Estados Unidos. Bueno, de allí siguió el movimiento hasta llegar, hermanos, en el año 1906 a Los Ángeles. Y en Los Ángeles se levantó una misión, y ahí se congregaban en la calle Azusa, en el número 213, Azusa 213, en Los Ángeles, California, cerca del barrio mexicano de La Placita. Repito, el año 1906. Entonces siguió el movimiento pentecostal hasta que llegó a Los Ángeles, y allí en Los Ángeles se hace referencia a ese lugar en la calle Azusa, porque allí se congregaba una hermana de nombre Romanita Carvajal de Valenzuela. Entonces esta hermana en ese lugar recibió el Espíritu Santo con la señal de hablar en lenguas. Y una de las cosas que hace la llenura del Espíritu Santo es que nos da la capacidad de ir y predicar el Evangelio. Entonces esta hermana llena del Espíritu Santo, ¿y qué otra cosa produce el Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos? Amor, gozo, paz, todo el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, pero especialmente por ese gozo, por ese amor, por esa paz, esta hermana llena del Espíritu Santo decidió ir a su tierra natal, que era Villa Aldama, Chihuahua. Y entonces ella se fue de Los Ángeles a visitar a su familia en Chihuahua, en Villa Aldama. ¿Y dónde andaba Pancho Villa, hermanos? En esa época.
Pues justamente ahí en esa región, en Chihuahua, ¿verdad? Y entonces la hermana, con todo y que estaba la situación ardiente de la revolución, en ese momento en que estaba ahí Pancho Villa, todo lo que daba echando balazos, de todos modos, llena del Espíritu Santo y del poder de Dios, ella no se quiso quedar callada, había recibido algo maravilloso, el Espíritu Santo, y entonces ella fue a predicarle el Evangelio a su familia en Chihuahua, en Villa Aldama. Y entonces ahí en Villa Aldama, hermanos, llegó el momento en que logró reunir a sus familiares. Y estaban reunidos un 1 de noviembre de 1914, cuando descendió el Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas sobre 12 de los familiares de Romanita Carvajal de Valenzuela, que estaban ahí en su casa en Villa Aldama reunidos. Entonces, hermanos, presente lo tengo yo. 1 de noviembre de 1914, 12 personas recibieron el Espíritu Santo, descendió el día de Pentecostés sobre ellos, ¿verdad? Y así, hermanos, es como nace la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, a la cual ustedes y yo pertenecemos. A partir de ahí se siguió hablando del Evangelio, y ahora, hermanos, en todo el país, en todos los estados de la República, ya tenemos cuando menos una iglesia. En toda la República Mexicana. Y por supuesto hay iglesias y ciudades en donde... ¿Con cuántas iglesias hay en Tijuana, Álvaro? 40 y tantos, ¿verdad? Algo así. ¿Alguien sabe como cuántas iglesias hay en Tijuana? Hay un montón de iglesias en Tijuana. En Zacatecas, ¿como cuántos hay, hijo? La primera, ¿y cuántas? 3 en Fresnillo. 3 en Fresnillo. En el estado de Zacatecas, creo son otras 3. Ah, bueno, ahí en la capital del estado, en mero Zacatecas. Gloria al Señor. Pues aquí en México ya llevamos como 13 más o menos, más otras del Estado de México, ¿verdad? Así es que, hermanos, pero ya nuestra iglesia está en todo México, y gracias a Dios en muchos países de América, y gracias a Dios ya en otros continentes, ¿verdad? ¿En qué continentes, Josué, andamos ya con la obra misionera? En África, en Asia, en Europa y por supuesto en muchos lugares de América, ¿verdad? No sé si tengamos ya alguna obra en Oceanía, allá en Australia, hijo, no recuerdo, pero bueno, hermanos, el Espíritu Santo que da poder para testificar. Hechos 1:8 que dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¡Aleluya! Así es que, hermanos, Dios concedió que un 1 de noviembre de 1914, así es que estamos cumpliendo 106 años la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús el día de hoy. Debiéramos tener un pastel aquí, ¿verdad? Hay pastel. Bueno, ya nos lo comeremos despuesito. Ah, sí, la hermana nos mandó un pastelito muy rico. Gloria al Señor. Así es que, hermanos, gracias a Dios por esto. Y esto, hermanos, es el cumplimiento de la profecía de Joel 2:28. Y será que en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Sobre quién, hermanos? Sobre toda carne. Entonces, ¿es una promesa para quién? Hermanos, para ti, para mí. Tú y yo debemos ser llenos del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Sabes que a Dios no le gusta habitar en templos hechos de manos de hombres? Bueno, este es un templo que queremos tenerlo bonito, y más que para Dios, pues es para nosotros, ¿verdad? Dios en realidad pues no quiere vivir aquí. Él quiere vivir en tu cuerpo. El templo del Espíritu Santo es tu cuerpo. Entonces Él quiere que tú lo invites a vivir en ti, en tu corazón, en tu vida. En un templo no hecho de manos de hombres. Este templo está hecho de manos de hombres, ¿verdad? Si quiere el Señor, más bien es vivir en un templo que Él mismo hizo para habitar. ¿Sabes? Es tu cuerpo. Dios te hizo. ¿Y para qué crees que te hizo? ¿Para qué crees que te formó?
Pues porque quiere vivir en ti. Así es que Él quiere vivir en el Espíritu Santo en nosotros. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. A ver, ahí va de nuevo, hermanos. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces tú debes preparar tu cuerpo para que el Espíritu Santo viva allí. El Señor quiere vivir en ti. Amén. Quiere hacer de tu corazón una morada eterna. Estar ahí contigo, ¿verdad? Todo el tiempo. Así es que tú debes invitar a Cristo a vivir en ti, en tu corazón. Ahora, Cristo ya no va a entrar en persona, estuvo en persona, pero ahora Jesucristo dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Pero no va a venir en persona, va a venir en el Espíritu. Dios es Espíritu y es Santo. Entonces quiere Cristo habitar en nosotros y, por supuesto, en el Espíritu Santo. Es como puede vivir en nuestros corazones. Así es que debemos todos ser llenos del Espíritu Santo. Vámonos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, la palabra de Dios nos enseña que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y luego el siguiente versículo: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Un viento recio, el Espíritu Santo. ¿Sabes que la palabra espíritu en el original, en griego, es la palabra neuma? ¿A qué te suena neuma? ¿Verdad? ¿Cómo se le llama a las llantas que se llenan de aire, no? Neumáticos. Entonces neuma tiene que ver con el viento. Sopló un viento fuerte. La palabra espíritu, aleluya, en hebreo es la palabra ruach. ¿A qué te suena la palabra en hebreo? Ruach. Pues es un viento fuerte. Entonces, el día de Pentecostés sopló ese viento fuerte, ese espíritu, el Espíritu de Dios, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ustedes ahorita, hermanos, aquí están sentados. Entonces, así sentaditos pueden recibir la llenura del Espíritu Santo. Sentaditos, no necesitan hacer otra cosa. Así sentaditos, ¿ya? Pueden ser llenos del Espíritu Santo, como el día de Pentecostés. Por la promesa: en los últimos días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. ¿Y cuáles son los últimos días? ¿Saben ustedes que ya estamos viviendo los últimos días? Entonces, en los postreros días derramaré de mi Espíritu, quiere decir a estos días. Y quiere decir que el Señor va a dar el Espíritu Santo a todos. A todos. Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Aleluya. Como pasó el día de Pentecostés, ¿verdad? Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Lenguas que dice, asentándose sobre cada uno de ellos, lenguas como de fuego, aquí, sobre cada uno. Aleluya. Y el siguiente versículo: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo, cuando la persona recibe el Espíritu Santo, ¿qué empieza a sentir? ¿Qué se siente? Bueno, ya dijimos, el fruto del Espíritu Santo es amor. Entonces tú empiezas a sentir el toque de Dios, cómo el Señor hace morada en tu cuerpo, en tu vida, en tu corazón. Y sientes amor, sientes gozo, sientes paz. Sientes un calorcito, un fuego que te quema. No es un fuego físico, sino que es un fuego de Dios, es un fuego, el fuego del Espíritu Santo. El que vio Moisés allá en el desierto cuando vio la zarza que ardía, se estaba quemando, pero no se consumía. Si hubiera sido fuego físico, natural, pues la zarza se quema y se deshace. Pero como era un fuego de Dios, ¿verdad? Se veía el fuego y la zarza no se quemaba.
¿verdad? Aleluya. Ese es el fuego de Dios que tú y yo sentimos, ese calorcito cuando la presencia de Dios se manifiesta en nosotros. Aleluya. Tú estás sintiendo ya algo. Estás sintiendo la presencia de Dios en tu vida, en tu corazón. El Señor ya se está moviendo ahí. Ese fuego que viene de Dios. El día de Pentecostés. Allí, hermanos, nació la iglesia ese día. Cuando recibieron el Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas. Luego se para Pedro y predica el primer sermón y se convierte en 3,000. Aleluya. Y se bautizan esos 3,000 en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Aleluya. Ahí tenemos el nacimiento de la iglesia como tal, como está ahora, como la conocemos. Y yo me estoy refiriendo al 1 de noviembre de 1914, cuando nació la Iglesia Apostólica en México. Es la primera vez que se documenta históricamente que se manifestó el Espíritu Santo con la señal de hablar en lenguas en México. A la Iglesia Apostólica le tocó la bendición, la honra de ser la primera que recibió el Espíritu Santo con la señal de hablar en lenguas. Aleluya. ¿Cuáles son las señales del pentecostalismo? Bueno, que creemos en que en Cristo hay sanidad divina. Creemos que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo bautiza con el Espíritu Santo y que Cristo viene por su iglesia. Aleluya. Repito, Cristo sana, Cristo salva, bautiza y viene. Hasta lo cantamos, ¿no? Poderoso es el Señor, poderoso es el Señor. Él sana, Él salva, poderoso es el Señor. Bautiza y viene. Él sana, salva, bautiza y viene. Aleluya. Bautiza con el Espíritu Santo, se refiere a esa llenura del poder de Dios, al hablar en otras lenguas por la presencia del Señor. Entonces, lo que ocurre cuando una persona va a recibir el Espíritu Santo, que va a hablar en lenguas, lo primero que debe hacer el cristiano es hablar. Entonces, ¿qué hay que hablar? Pues para hablar en lenguas hay que hablar. Si alguien está con la boca cerrada y orando con la boca cerrada, dígame usted, ¿cuándo va a hablar en lenguas? Si está con la boca cerrada. Entonces, para hablar en lenguas, ¿qué se necesita? Pues primero se necesita hablar. Ahora, al hablar, ¿qué vamos a hablar? Para hablar en lenguas, ¿qué debemos hablar? Alabar al Señor. ¿Qué es alabar a Dios? Alabar a Dios es decir cómo es Dios. A ver, vamos a alabar a Dios un ratito. Vamos a alabar a Dios un ratito. Alguien dígame, ¿cómo es Dios? Maravilloso, grande, bueno, amoroso, fuerte, misericordioso, es digno, amoroso. Hermanos, eso es alabar a Dios. Eso es alabar a Dios. Alabar a Dios es decir cómo es Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? 86 en Tijuana, hermano, ¿verdad? Aleluya, 86 en Tijuana. Gracias, mi hermano Álvaro, muy amable. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, ¿qué se debe hacer? Alabar a Dios. Entonces, uno cuando va a recibir el Espíritu Santo no debe dejar de alabar a Dios. Qué bueno eres, Señor. Eres grande, Señor. Eres santo. Pero espérate. Que la alabanza salga desde lo profundo de tu ser. Decía el salmista, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, alaban al Señor. Y si a la alabanza le agregas música y lo haces cantando, pues es bueno. Pero entonces se trata de que alabes al Señor. Entonces, ¿sabes qué va a pasar cuando tú abras tu boca y alabes a Dios y digas, qué bueno eres, Señor? Tú eres santo, Señor. Tú eres grande. Tú eres todopoderoso y estés alabando al Señor. ¿Qué pasa? Que en un momentito el Señor va a hacer que tu lengua como que se atore, se trabe, y entonces vas a empezar a decir palabras que de pronto tú no entiendes.
Estás oyendo, pero estás diciendo una palabra y otra y otra y otra. ¿Qué pasa? Que estás hablando en otras lenguas, estás hablando en otros idiomas, y hablas así porque el Espíritu Santo te mueve que hables en lenguas. Cuando eso te pase, no te detengas, no digas, ay, ¿qué estoy diciendo? Y cierres la boca. No, suelta la lengua, dale libertad y permite que tu lengua siga diciendo palabras que tú no entiendes, pero que bien sabes en tu corazón que estás glorificando al Señor, que estás diciendo las maravillas del alto Dios, que estás alabando al Señor. Eso es hablar en lenguas. Eso pasó el día de Pentecostés con el grupo de personas que estaban sentadas como están ustedes, pero que estaban alabando a Dios. Vamos, alabemos al Señor. Alaba al Señor ahí con todo y cubrebocas. Que no te impide el cubrebocas. Alaba al Señor, pero levanta tu voz. Alaba a Dios ahí donde estás. Dile a Dios cómo es. Tú eres bueno, Señor. Eres santo, eres grande, eres maravilloso, Señor. Eres bondadoso. Hazlo con todo tu corazón. Vamos, alaba al Señor. Dile cómo es Él. Tú eres bueno. Aleluya, aleluya. Glorifico tu nombre, Señor. Te alabo porque eres maravilloso, santo, misericordioso, justo, sanador, pasada, sara, Lora, basana, maslada, castana, maslara, sara, Cristo. Vamos a sara, lázaro, basana, masla. Lora, ya saro, masla, baso, masla, casla. Lora, seno, masla, seno, masla. Clara, lora, sino, masla, masla, seno, maslo. Lora, basana, masla, basado, sana, basado. La basana, basana. Suelta tu lengua, suelta tu lengua, suelta tu lengua, suelta tu lengua. Vas a poder decir palabras que no entiendes, pero sigue glorificando al Señor con todo tu corazón. Alábalo, alábalo, alábalo. Él es digno de la honra, de la gloria, la alabanza. Muévete, muévete, Espíritu Santo. Espíritu Santo, muévete. Muévete, Señor, en esta iglesia. Muévete, Señor, en tu pueblo, en tus hijos. Te alabamos, abashana, masa, obrasino, basina, basino. Orasino, baslarasa. No basa, no basino, basala, isérico. Isa, masa. No basana, basino, basala, isérico, Cristo. Oh, orasino, masa, sigue. Alaba al Señor, siente ese gozo, siente la paz, siente la presencia del Señor. Nos está acariciando. Vamos, alaba al Señor. No ceses de alabar a Dios. Glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Suelta tu lengua. Dale libertad. Habla en lenguas. Habla en lenguas. Alaba al Señor. Aleluya. Te alabamos, oh Señor. Te alabamos. Te alabamos. Guasara, Mashamas. No, Rabala, Shama, Gashala, Shinova. No, Bashena, Masina, Masa. No, Basla, aleluya. Tú puedes seguir alabando a Dios. Tú puedes seguir glorificando a Dios. Puedes hacerlo en tu casa. Puedes hacerlo en tu célula. Puedes hacerlo ahí en lo reservado de tu recámara, en tu cuarto de guerra, en tu cuarto de oración, estando solo o en el templo. En cada culto puedes venir y gozarte y alabarte a Dios y alabar a Dios en lenguas. Claro que sí, hermano, porque esa es una señal de que el Espíritu Santo te está llenando, de que estás siendo lleno del poder de Dios y vas a sentir un amor y un gozo y una paz en tu corazón. ¿Cuántos de ustedes están sintiendo ese amor de Dios? ¿Cuántos de ustedes están experimentando la paz del Señor, el gozo de la presencia del Señor? Tú puedes sentir el gozo de la presencia del Señor. Tenemos un Dios real, un Dios que toca los corazones, un Dios que quiere vivir en tu corazón. Dale entrada al Espíritu Santo de Dios. Deja que el Espíritu de Dios toque tu ser. Deja que el Espíritu Santo viva en tu corazón. Invítalo, dile: Espíritu Santo, ven, ven. La Biblia dice: si ustedes, siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Aleluya. Tú puedes pedir el Espíritu Santo al Señor, decirle: dame el Espíritu Santo, lléname con el Espíritu Santo. Y entonces con el Espíritu Santo vas a sentir amor,
un amor maravilloso, vas a sentir paz, vas a sentir paciencia, vas a sentir fe. Aleluya. Y el Espíritu Santo no te va a dejar estar ocioso. El Espíritu Santo te va a llevar a realizar cosas para la honra y gloria de Dios. Tú y yo, esta iglesia necesita ser una iglesia llena del Espíritu Santo, llena del poder de Dios. Aleluya. Y estar siempre gozosos, alabando al Señor. Aleluya. Qué bueno es el Señor, llenos del poder de Dios. Así es que, hermano, eso es hablar en lenguas, eso es recibir el Espíritu Santo y recibir el poder de Dios para ir a orar por tu vecino enfermo y que el Señor lo sane, para ir a orar con tu amigo por esa necesidad que tiene, ese problema que tiene, y el Señor lo ayuda, porque el Espíritu Santo se mueve y hace milagros, hace maravillas para que su nombre sea glorificado, para que su nombre sea bendito por los siglos de los siglos. Y se cumpla, hermanos, esa parte del Padre Nuestro que dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿En qué consiste eso de que santificado sea el nombre del Señor? Pues de que todo el mundo diga: Dios es santo, 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 santo. Aleluya. Pero que no que diga Dios es santo nada más por de la boca, sino que hay algo que le mueve a decir: Dios es santo, Dios es santo. Ese es santificar el nombre del Señor. Dios me hizo algo, una maravilla, un milagro, que no me queda otra que decir: Dios es santo, Dios es santo. ¿O qué otra cosa dirías o dices cuando Dios hace un milagro, una maravilla? Ah, Dios es grande, Dios es grande, grande, grande. ¿Qué otra cosa dices? Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Qué bueno eres, Señor, qué bueno eres. Qué bueno eres, Señor. Aleluya. Y está repitiendo eso: qué bueno eres, qué bueno eres, qué bueno eres, qué bueno, qué bueno, eres bueno, eres bueno. Llega el momento que la boca se te traba, hermano, y no te queda otra más que empiezas a hablar en otras lenguas. ¿Pero qué dices en otras lenguas? Sigues alabando y glorificando a Dios en todos los idiomas posibles. Gloria al Señor. En todas las lenguas posibles. Porque el nombre de Dios debe ser alabado y glorificado en todas las lenguas. Toda rodilla debe mostrarse delante del Señor y decir: Jesucristo es el Señor. Tenemos un Dios grande, tenemos un Dios maravilloso. Aleluya. Ya nos tenemos que despedir, hermanos. Ya mi esposa me está volteando a ver desde hace rato, como diciéndome: ya es hora, pastor, te estás pasando. Hermanos,